Dios os bendiga. Vamos a empezar una nueva serie que tiene que ver con el libro del Génesis. Pero antes de entrar en el estudio del Génesis, del libro del Génesis como tal, creo que es importante que dé algunas matizaciones, porque de alguna manera tenemos que entender el porqué de la importancia del libro del Génesis. Así que por eso he titulado esta enseñanza, que va a ser de algunos capítulos, el Génesis, su rechazo y sus consecuencias. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y decir que el libro del Génesis pues merece el mayor de nuestros respetos y merece el mayor de los respetos de toda la sociedad, que es la palabra de Dios. Y en él, en los primeros capítulos, pues vemos, y todo el mundo puede ver, acerca del origen de las cosas, ¿no? El origen de las cosas es Dios. Dios es el origen, Dios es quien hace las cosas, ¿no? Y cómo está escrito, cómo está declarado, cómo lo podemos ver, cómo lo podemos entender, cómo debemos entenderlo, pero no se respeta ese libro. Y las consecuencias de no respetar ese libro, más aún de rechazarlo, de negarlo, son evidentes. Y es lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de lo que está pasando, ¿no? De la base de lo que está pasando. Y la base es esta, el rechazo del libro del Génesis. Así que, sin más preámbulos, nos vamos primeramente a Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 22, y leemos la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y oramos, Señor, que realmente podamos entender lo que quieres comunicarnos esta tarde, Señor, no solamente aquí en esta iglesia, en la iglesia, sino en esta congregación, sino allí donde este mensaje pueda ser recibido previo nuestro envío. Gracias, Señor, por los medios que tú nos das para poder hacer estas cosas y que una predicación como esta pueda llegar a cualquier lugar del mundo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Quiero decir una cosa antes de empezar como tal. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que la palabra de Dios nos dice que hubo una creación del mundo. Que las cosas no surgieron porque sí, sino que hubo realmente un inicio. Dios inició lo que entendemos nosotros por creación. Y luego más cosas dice. Dice que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí está hablando de la humanidad. La humanidad conoció a Dios. Hombre, no está diciendo que tuvo un conocimiento personal con Dios, porque solamente los hijos de Dios tienen ese conocimiento personal con Dios, o de Dios. Pero lo que está diciendo es que sí sabían que había un Dios. Y por siglos y siglos y siglos se ha sabido que hay un Dios. Y veremos por qué, porque esa es la razón del estudio, en principio, que a partir de cierto momento de la historia se empezó a negar a Dios. Y os daréis cuenta que se empezó a negar a Dios desde el momento en que se empezó a negar el libro del Génesis, los primeros capítulos del libro del Génesis, curiosamente. Bien, sin más, pues vemos esto, ¿no? Esta es la verdad revelada que se está cumpliendo paso a paso, día a día, tras su culminación final. Es lo que está pasando, lo que hemos leído en Romanos. Esta sociedad occidental, en principio, ha pasado de depositar su esperanza en la creencia en un Dios creador a depositarla en la creación misma, negando al creador y a su creación al no aceptarla como tal. Claro, ya no dicen que es la creación. ¿Cómo van a decir que es la creación si no creen en el creador? Entonces, de eso estamos hablando y vamos a seguir hablando. Vemos que esta sociedad hace ya tiempo que solo vive conforme a lo que los sentidos le transmiten en total y absurda dependencia de sus solas y muchas veces engañosas posibilidades, y siempre aconsejada por los manipulativos medios de comunicación y poco más. Así es como se nutre esta sociedad actual. De eso se nutre la gente. De lo que sale por la televisión, básicamente. Estoy hablando de la masa, ¿no? De la inmensa mayoría de las personas, a través de lo que escuchan por la radio, pero sobre todo ven o escuchan a través de la televisión, y poco más que eso, ¿eh? Y todo eso pues está absolutamente viciado, corrompido, y es evidente que hay una intencionalidad en todo esto para que las gentes sigan en su engaño, sigan en su error, y, en fin, es la obra del diablo. Está claro que es la obra del diablo, ¿no? El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra, y sigue siendo así
hasta que suene la séptima trompeta, aún sigue siendo así. Y es Dios quien permite eso, por supuesto que sí, pero eso no quita la responsabilidad de cada uno de los que quieren vivir de ese modo. ¿Y cuándo empezó eso a ser de la manera que estamos viendo y vamos a ir viendo? Lo veremos, ¿no? A partir de que un señor llamado Charles Darwin pues inventó aquello de la teoría de la evolución, que no es más que una teoría, porque no hay nada probado. Y de esa teoría se pasó a la religión del evolucionismo, que es una religión, porque es una fe, una falsa fe, pero es una fe. Y de ahí derivó todo un puñado de cosas que tienen que ver en el orden no solamente científico, sino también en el orden social. Veremos sobre eso, el orden social, porque eso afecta a la sociedad, lógico, y etcétera, etcétera. Lo que se enseña en los colegios, lo que se enseña en los institutos, lo que se enseña en las universidades, etcétera, etcétera. Y vamos a ir dando cuenta, espero que sí, de que es terrible lo que está pasando en esta sociedad. Que por supuesto Dios la va a juzgar, pero es bueno entender por qué está pasando todo esto y de dónde arranca, ¿no? Y veremos, otra vez digo, que es en principio por la negación de los primeros capítulos del libro del Génesis. Cuando se niega a un Dios creador, se niega la creación, y cuando se niega eso, ¿qué tenemos? Cualquier otra cosa. Iremos viendo sobre esto hoy. Así que pasemos seguidamente a ver las consecuencias, como digo, directas del abandono de los primeros capítulos del libro del Génesis en esta sociedad occidental, pro-occidental. Me gustaría compartir en principio, sobre una creencia, porque es una creencia, de hecho, es una falsa creencia, pero es una creencia, y es la creencia del naturalismo. Y vamos a hablar del naturalismo filosófico, porque hay diferentes tipos de naturalismo, pero no voy a abarcar todo lo que significa el concepto naturalista, porque me llevaría mucho tiempo. Quiero hablar sobre el naturalismo filosófico porque es la clave, la base de todo, de donde arranca todo lo demás y de todo el engaño que podemos percibir y apercibirnos en esta sociedad. El naturalismo filosófico, dicho en términos más concretos, en la actualidad el naturalismo ya ha reemplazado al cristianismo como la fe principal del hemisferio occidental y el evolucionismo se ha convertido en el dogma central del naturalismo. El naturalismo arranca del entendimiento evolucionista de lo que son las cosas, claro, previa a la negación de Dios, previa la negación de la creación de Dios, o sea que Dios creó. Cuando se niega eso, tenemos todas las demás falsedades que humanamente pueden llegar a sonar bastante factibles, ¿eh? No estamos diciendo aquí que la gente es estúpida, la gente no es estúpida, la gente tiene una mente que Dios le ha dado para pensar. Entonces, pero claro, cuando negamos la verdad original, cuando la negamos, todo el engaño subsecuente y consecuente, pues incluso puede parecer muy plausible, incluso puede llegar a parecer a muchos como lo más acertado. Ahora, las consecuencias morales, veremos, que eso lleva y conlleva, son impredecibles, es terrible. Pero vamos a ir por partes, estamos hablando, como digo, del naturalismo. A modo de introducción, comenzamos hablando de la nueva religión sin Dios en la que esta humanidad postcristiana se mueve, es decir, el naturalismo. El término naturalismo, del latín naturalis, ahí viene la palabra, es usado para denominar las corrientes filosóficas que consideran a la naturaleza como el principio de sí misma, excluyendo cualquier explicación trascendente o trascendental. Si os dais cuenta, la inmensa mayoría de los reportajes de naturaleza, que son muy bonitos, del National Geographic y de muchos otros, no solamente del National, sino de muchos otros, siempre, yo no conozco, he visto bastantes, en ninguno de ellos, por eso digo siempre, o sea, en ninguno de ellos, aparece Dios para nada, ni aparece mención de la creación, sino que todo está basado en la cuestión evolucionista. Digo evolucionista, evolucionista. Y son planteamientos naturalistas, emanados del naturalismo filosófico. Y todo eso, y muchas otras cosas, no solamente esos documentales, cosas parejas, ¿no? Parecidas, similares, todo esto de continuo, sobre todo de unos años a esta parte, se está emitiendo una y otra vez a través ¿de qué? De la televisión, por supuesto, ahora de Internet. O sea, hay por todas partes cualquier tipo de mentiras, porque claro, esas mentiras vienen muy bien adornadas,
pues vienen adornadas de bellas imágenes, que nada que decir de eso, ¿verdad? Nada malo que decir de eso, bellas imágenes de animales, en fin, estudios científicos que hasta cierto punto sí son verdad, claro que sí, pero que niegan esos documentales y toda esa exhibición, niega lo más importante de lo que debemos considerar, y es, como digo, niega la creación de Dios y por tanto niega al Creador. Y eso es terrible. Y se está cumpliendo justamente Romanos 1, que le acabamos de ver, ¿verdad? Se está cumpliendo esto de una manera impresionante. Nunca se había cumplido tanto antes tanto. La Edad Media, la Edad Moderna, en fin, las edades anteriores, siempre Dios ha estado presente, ¿verdad? Pero llega un momento en la historia, y ahí sí vamos a hablar, en otro momento hablaré más, del siglo XIX, cuando toda esa basura, no sé cómo llamarlo, y es que el término es el apropiado, esa basura filosófica empezó a emerger y a infectar todos los canales de comunicación humanos, incluso cristianos o llamados cristianos, que de eso hablaré la próxima vez y veremos la importancia de eso, la terrible importancia de eso, y por supuesto en todo lo que tiene que ver esta sociedad pro-occidental y occidental en la que estamos. Así que sigo. El naturalismo es un sistema filosófico, en este caso filosófico, que destaca a la naturaleza como el primer principio de la realidad. Quiero detenerme aquí un poco. Esta es una definición muy clara. El naturalismo es un sistema filosófico que destaca a la naturaleza como el principio de la realidad. Es decir, que hacen de las cosas visibles un Dios. Claro, no le llaman Dios, porque llamar Dios a algo implica una religiosidad de la cual quieren escapar siempre. Cualquier cosa que pueda sonar un poquito trascendente en términos de religión y, por supuesto, en términos de cristianismo, es obviada absolutamente y por principio. Entonces no le van a llamar nunca a Dios a la creación de Dios. Pero en realidad consideran lo que nosotros sabemos que es la creación de Dios como si fuera un Dios. De ahí la madre tierra, la madre naturaleza y principios que están ahí que muchas veces nosotros mismos los decimos y no nos damos cuenta de la importancia de eso, de la gravedad de eso. Porque lo que implica todo eso, lo que realmente implica, en definitiva, es la negación de nuestro Dios. Cuando se levanta la creación de Dios por encima de Dios, eso es blasfemia. Por supuesto que se está idolatrando las cosas, se idolatran las cosas en menoscabo y en menosprecio del autor de las mismas, que es Dios. Así que el naturalismo es un sistema filosófico que destaca a la naturaleza como el primer principio de la realidad. La corriente naturalista sostiene que la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes y, por lo tanto, es el origen único y absoluto de lo real. Rechaza la existencia objetiva de algo sobrenatural, como ocurre en las religiones convencionales, rechaza, por tanto, todo concepto de divinidad. De eso estamos hablando. Seguimos un poco más. El naturalismo explica que toda ley y toda fuerza que opera en el universo es de carácter natural y no moral. Yo voy a incidir sobre esto luego. Y no es espiritual ni sobrenatural. Por tanto, el naturalismo se caracteriza en esencia por el ateísmo y rechaza el concepto mismo de un Dios personal. Muchos suponen, por esa razón, que el naturalismo no tiene que ver con religión. De hecho, muchos mantienen la idea equivocada de que el naturalismo encarna la esencia misma de la objetividad científica. Pero ya les digo y os digo que es falso. Sí es una religión porque es una creencia. Falsa creencia, pero es una creencia. Sigo. A los naturalistas les gusta presentar su sistema como una filosofía que se opone a todas las visiones del mundo basadas en la fe y alegan que es superior en su contenido científico e intelectual porque se supone que carece de matices religiosos. Sin embargo, toda la filosofía naturalista se basa en una premisa basada en una creencia. Su presuposición básica, que es un rechazo de todo lo sobrenatural, requiere un salto de fe gigantesco, fe con comillas. Además, casi todas las teorías que respaldan al naturalismo también deben ser aceptadas por fe. ¿Y por qué decimos por fe, levantando comillas en modo de ironía? Porque evidentemente es una falsa fe, porque no pueden probar lo que creen. No lo pueden probar, pero prefieren
No solamente creer eso, por lo tanto es una fe, ¿verdad? Sino darlo a entender como que esa es la realidad y la verdad, y la ultimísima verdad, y no hay más verdad que esa. Claro, negando lo espiritual, negamos lo moral. Y si negamos lo moral, somos libres para seguir siendo como somos, es decir, pecadores, y nosotros como cristianos ya entendemos, y condenados. Me refiero a la humanidad, no estoy hablando de los cristianos, ya me entendéis lo que quiero decir. Claro, cuando se niega lo trascendente, cuando se niega lo que es la voluntad de Dios para el individuo, cuando se dice que lo moral no importa porque no existe, porque solo lo que existe es lo que se ve. Ahora, entonces esto es libertad, claro, que no es libertad, es libertinaje, pero ellos creen que es libertad. Pero eso es una puerta anchísima al infierno. Y luego veremos, porque es muy importante, y veremos, estudiaremos a un tal Herbert Spencer, que las consecuencias en cuanto a lo que está ocurriendo en el siglo XIX son terribles por causa de todo esto, porque una cosa lleva a otra, un engaño lleva a otro engaño mayor, y así subsecuentemente. Vamos a seguir. El naturalismo, por tanto, de hecho, es otra fe contraria a la verdadera fe, pero no es más que desolación espiritual. La religión del naturalista elimina el concepto de responsabilidad moral y ética, es lo que estoy diciendo, y en última instancia abandona toda esperanza para la humanidad, claro. Es que, ¿de qué sirve una fe? Que solo te invita a vivir estos años de vida y luego te dice que ya no hay nada más. Ahora, eso sí, en estos años de vida tú puedes hacer lo que quieras, porque esa es la invitación. Tú puedes hacer lo que quieras. Claro, eso va a suponer también luchar contra el concepto de ley civil, que si te cogen, te han cogido. ¿Por qué pensáis que hay tanta gente tan mala? Es decir, que muestra su maldad abiertamente, sin ningún remordimiento. Porque siguen los principios del naturalismo. Claro, si no hay moral, no hay consecuencias. Y por tanto, hay una cosa bien clara. Si no hay Dios, no hay ni bien ni mal. Pero habiendo Dios, como lo hay, sí hay bien y sí hay mal. Porque es Él, es Dios, quien dice lo que está bien y lo que está mal. Pero cualquier cosa, con tal de negar lo que está bien y lo que está mal, porque eso no quieren. Quieren ser dioses de sí mismos. ¿No fue esa justamente la provocación del diablo a Dios y la oferta al hombre? ¿Seréis como Dios? Pues justamente de eso estamos hablando. Por supuesto que vemos detrás de todo esto al maligno, está claro. Seguimos. Si el cosmos impersonal es todo lo que existe e importa, todo lo que ha sido desde siempre y todo lo que será para siempre, la moralidad carece de todo sentido. Claro, si fuera así, sí, claro. Si no existe un creador personal a quien la humanidad tenga que rendir cuentas y la supervivencia de los mejor adaptados es la ley que gobierna la vida en el universo, atención a esto, todos los principios morales que regulan la conciencia humana carecen de fundamento y hasta son contraproducentes para la conservación de nuestra especie. Porque claro, si todo se vislumbra en la dirección de lo que existe y se niega toda fe ulterior en Dios, negando toda fe ulterior en Dios, y centrándonos o centrándose solamente en lo que se ve, lógicamente, ¿qué es lo que impera? La ley del más fuerte. El más fuerte es quien puede, el más débil es quien sucumbe. Es fácil. ¿Es verdad eso? En esa proporción y en esa medida, claro que es verdad. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? Ah, ya estamos hablando de Dios. Ahí te dicen, ¿estás hablando de Dios? Y ahí te empiezan a decir, ¿y quién es Dios? Y tú conoces a Dios, y si hay Dios, ¿por qué ha hecho todas las cosas como son? Y de ahí la cuestión del Génesis. Aprender bien qué es lo que enseña el libro del Génesis al respecto. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué la creación está como está? Pero claro, si todo eso se niega, que es lo que de eso estamos hablando, si no hay el libro del Génesis, es que no solamente que no hay cristianismo, es que no hay ningún tipo de creencia en Dios. Y eso a ti y a mí, hermano, nos tiene que dar a entender por qué el mundo está como está. Porque ha negado la base de la fe. Y la base de la fe es el libro del Génesis, porque en las verdades reveladas en el libro del Génesis está todo lo demás. Pero si quitamos esa base, todo lo demás se cae al suelo. Todo lo demás se cae al suelo. Si negamos la culpabilidad del hombre, si negamos el pecado, si negamos la caída del hombre, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve un Jesucristo? ¿De qué nos sirve un Salvador?
Si resulta que el hombre no es pecador, sino que el hombre es libre para vivir su vida como le place, y observando unos mínimos principios, entre comillas, para que más o menos se pueda sostener todo un poco, y no ser todos y cada uno de nosotros como Jack el Destripador, ¿no? Sino más o menos tener cierta moral, entre comillas, para que todo aguante, ¿verdad? Pues ya está. ¿Para qué quieres más? Esa es la propuesta naturalista. Esta es la propuesta evolucionista. De ahí que, a ver, en términos políticos hay que decirlo, todo lo que tiene que ver con las izquierdas negadoras de Dios, pues imagínate lo que hay ahí. Y toda la inmoralidad que hay. Porque claro, estamos hablando de moral cristiana, estamos hablando de moral judeo-cristiana. No estamos hablando aquí de una moral inventada por hombres. Eso no me vale. Otra vez, lo que me vale a mí, y espero que a ti también, que me estás escuchando y viendo, es lo que Dios dice que está bien. No lo que yo diga que está bien. Es lo que Dios dice que está bien. Y es lo que Dios dice que está mal. No lo que yo diga que está mal, ni tú tampoco. Es lo que Dios dice que está mal. Eso es lo que vale. Pero claro, las izquierdas lo que hacen es negar lo que tiene que ver con Dios y, por tanto, negación de los principios morales, éticos morales, judeocristianos. De ahí que muchos que sienten cierta avidez espiritual se meten en religiones sin Dios, podría ser el budismo o cosas por el estilo, o los Hare Krishna, o cosas que no tienen dioses, o tienen muchos dioses, o lo que sea, pero que no, de alguna manera no tienen la moral cristiana. Y ahí uno pues desarrolla lo que tenga que desarrollar, en fin, según los parámetros de esas creencias. Pero obviamente esas creencias no tienen la Biblia, tienen otro tipo de principios que no tienen necesariamente nada que ver con los principios judeocristianos. Pero ahí se sienten cómodos. ¿Por qué? Pues se sienten aceptados en sus pecados. O sea, subterfugios hay muchos, pero al final, a la postre, lo que vale es lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen que vale. No es lo que tú dices que vale, no es lo que yo digo que vale, es lo que Dios dice que vale. Amén. Vamos a seguir sobre esto, es muy interesante y nos da que pensar. Vamos a hablar de maldades aplaudidas. ¿Aplaudidas por quién? Aplaudidas por la sociedad. Maldades, y digo bien, maldades aplaudidas por la inmensa mayoría de esta sociedad. Esto un poco se dice desde los púlpitos. Hay que tener cuidado. Hay que decirlo también. No nos podemos callar. Vamos a ver algunas, no todas, algunas. Dicho esto, ya podemos entender mejor el porqué del auge promocional de qué, por ejemplo, del abortismo, ¿verdad? Ya no se ve como un problema el abortismo, prácticamente por muchos. La eutanasia, la ideología de género, la inmoralidad de género, la falsa unión matrimonial entre iguales, las políticas de exterminio, el animalismo, la negación de todo principio judeocristiano, etcétera. Hay muchas más. El animalismo es muy interesante, Yo sé que los animales hay que respetarlos, por supuesto que sí. Los animales es obra de Dios y hay que respetarlo como parte del resto de lo que Dios ha hecho, está claro. Pero el problema no es este. El problema es cuando se hace de los animales, por parte de muchos, incluso algo superior al propio ser humano. Y la vida de un animal vale más que la vida de un ser humano, de hecho, por parte de muchos. Y ahí donde se aborta y se aborta y se aborta, ahí mismo también se está diciendo, no, hay que tener mucho cuidado con las crías de los linces. Esto hace poco que salió la campaña esta. Por cierto, realizada por la Iglesia Católica, y en ese sentido claro que tienen razón, diciendo que ¿por qué nos preocupamos tanto de la cría del lince y no nos preocupamos en absoluto de que estén matando constantemente miles y millones de bebés que no acaban de nacer? Y toda la razón, chapó, en ese sentido. Pero la Iglesia Católica fue muy criticada por esto, O sea, pues esa es la realidad. A los animales se les encumbra, a los seres humanos que aún no han nacido, pues ni siquiera se les considera humanos, ni siquiera se les considera animales, porque si se les considera animales, pues al menos tendría la misma importancia que le dan a los animales. Pero no es así. Es mentira todo. Es sencillamente por lo que estamos viendo. El naturalismo filosófico lo que enseña
es que no existe una moral de parte de Dios, porque no existe tal cosa como la creación, porque todo ha surgido, porque ha surgido como ha surgido, y no ha habido una mente, y menos aún un juez del universo que haya dictado y determinado cómo tienen que ser las cosas. Por tanto, si eso no existe, pues cada uno considera lo que es bueno y lo que es malo conforme le da la gana. Y cada uno es impulsado por sus deseos y por sus ambiciones personales. Y el mundo está como está. Bien, no, mal, muy mal, muy mal. Seguimos. Ya entramos más en materia. Charles Darwin, el evolucionismo natural y social. Vamos a hablar de eso. Bueno, derivado de la teoría de la evolución, insisto, teoría, el naturalismo se ha convertido en la religión dominante de la sociedad moderna. En el siglo XIX, hace 2 días de eso, no hace mucho, el siglo XIX, Charles Darwin hizo popular el credo de esta religión secular con su libro El origen de las especies, como todo el mundo sabe. Aunque casi todas las teorías de Darwin fueron rechazadas al principio de ser expuestas, con el tiempo, ya lo dijo, no sé si fue Hitler o alguien así, que dijo, tú di una mentira muchas veces, mucho tiempo y al final se convertirá en una verdad. Claro, la falsa verdad, pero será aceptada como una verdad. Sigo. Fueron rechazadas al principio de ser expuestas con el tiempo, la doctrina del evolucionismo llegó a alcanzar la prerrogativa de artículo fundamental de fe en la mentalidad popular moderna. Fue clave para el apóstata naturalismo. Apóstata, por supuesto, porque naturalismo, los que son naturalistas o los que empezaron a ser naturalistas antes, al menos profesaban, es decir, decían profesar una fe cristiana. Evidentemente no eran hijos de Dios. Y entonces, cuando abandonaron los principios cristianos y se volcaron en el naturalismo, empezaron a ser apóstatas, como todo el mundo puede entender. Sigo. Sabemos que una de las razones principales de tal nefasto acontecimiento fue el rechazo paulatino, pero visceral, del libro del Génesis, como estoy diciendo. El libro del Génesis nos da a conocer la realidad del ser humano y de su entorno. En el Génesis vemos acerca de la caída del hombre por causa del pecado y de todas las consecuencias derivadas, entre ellas el estado de depravación, no solo el humano, sino el del propio cosmos, imperando la ley del más fuerte. Eso es lo que vemos cuando hablamos de cosmos. De tal manera amó Dios al cosmos, al mundo. La palabra griega es cosmos, que significa todo lo que se ve, no solamente esta tierra, sino todo. Yo entiendo que toda la creación de Dios fue maldecida por Dios, maldecida por Dios, pues eso está escrito en el Génesis, maldecida por Dios por causa del pecado del hombre. Eso es lo que la Biblia me enseña. Esto es lo que en concreto el libro del Génesis me enseña. Es decir, que si vemos las maldades que existen, las incoherencias que existen, los terroríficos procedimientos, incluso de los mismos animales comiéndose unos a otros, y cosas por el estilo. Lo que vemos en la naturaleza, que a muchos les parece tan encomiable, si vemos como el pájaro grande se come al pequeño, o el pez grande se come al pequeño, etcétera, 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 si vemos todo eso, tenemos que entender que eso y mucho más, es consecuencia de la caída del hombre, porque Dios maldijo la tierra por causa de la caída del hombre, del pecado del hombre. Nosotros los cristianos lo entendemos y no nos es ningún problema. Ahora, hay que entenderlo y seguir creyéndolo, porque eso es locura para la gente. Pero el problema es que la gente que no quiere creer estas cosas, ¿cómo las explica? Pues lo que dice es que lo que ven es lo bueno, es lo recomendable porque es lo natural. De ahí la palabra naturalismo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que no todo lo natural es bueno. Por eso hay plantas venenosas, por ejemplo. Hay animales que si te cazan, te matan. Hay serpientes venenosas. Hay sapos venenosos, con la piel la tocas y te puedes llevar veneno. Las salamandras mismas, no hay que ir demasiado lejos. Tienen glándulas venenosas en esta parte de aquí del cuello. Y yo sé de estas cosas porque a mí me gusta mucho la herpetología. En fin, ¿esto es de Dios? Es consecuencia de la maldición de Dios, claro que sí. ¿Pero fue así como Dios lo creó? No, Dios lo creó todo bueno.
Pero por causa del pecado del hombre todo eso está. Ahora, la gente que no entiende y ve la naturaleza como algo bueno, porque es natural, es ahí donde se está engañando. Es ahí donde se está engañando. No nos engañemos nosotros, ¿eh? No nos engañemos nosotros. No todo lo que es verde es bueno, ¿eh? ¿Me entiendes? Vale. Y lo que impera en el cosmos es la ley del más fuerte. Y si te das cuenta, la Biblia me dice en otro lugar que existen potestades demoníacas en el segundo cielo, que es lo que nosotros denominamos cosmos, el espacio, que eso puede abarcar hasta lugares que no tenemos ni idea de lo lejos que puedan estar. Y el tema de los ovnis y todo eso, tan famoso, ¿de dónde viene? ¿Qué es esto? Claro que es real. ¿Pero qué son? ¿Son demonios? La inmensa mayoría son demonios. No creo que un ángel de Dios, todo lo que son ángeles de Dios, siempre darán la gloria a Dios. Siempre darán la gloria a Jesucristo. Pero si te das cuenta, todo lo que es el fenómeno ovni, dicho de paso lo digo, todo lo que es el fenómeno ovni, jamás da ni la gloria a Dios, ni menos aún la gloria a Jesucristo. Entonces, ¿por qué están los demonios en el cosmos? Por causa del pecado del hombre. Fíjate si es importante el hombre. Un planeta tan pequeñito como este, en comparación, ¿verdad? Pero es que Dios obra como Él quiere. No como nosotros nos parece más razonable, necesariamente. Y es más, dice la palabra que están en el primer cielo, los demonios también. También están aquí en la tierra. Serán echados del segundo cielo, en el tercer cielo ya no están, ahí está Dios. Serán echados del segundo cielo, serán echados del primer cielo, esto será durante la gran tribulación, y a la postre serán echados al abismo y luego al lago que arde con fuego y azufre. Pero todo tiene su proceso. Entonces, pero el punto es esto, lo que quiero decir es esto. Fíjate si es importante la repercusión de la acción de Adán y Eva como representantes de toda la humanidad. Porque toda la humanidad pecó en Adán o con Adán. Esto es un misterio, hay que entenderlo bien. Así que no podemos decir, uy, Adán pecó y nosotros qué tenemos que ver. No, es que nosotros somos Adán también. No somos el Adán, pero somos Adán. Toda la humanidad estaba en el lomo de Adán, en los lomos de Adán. Pero eso es lo que quiero decir, es lo importante. La consecuencia del pecado, del primer pecado, y de que el hombre perdiera comunión con Dios por causa de ese pecado y por obedecer a la serpiente, fue la maldición de todo lo que se ve e incluso de lo que no se ve. Y esa es la realidad en la que nosotros estamos todavía. Y como cristianos tenemos que entenderlo así, porque si no lo entendemos así, no entendemos nada. Por lo tanto, el libro del Génesis es primordial. Y ya me adelanto diciendo que no es un libro de ciencia, en el sentido de un libro exhaustivo de ciencia que te dice todas las cosas, todos los pormenores, pero tiene la suficiente ciencia, es decir, el suficiente conocimiento para que tú y yo lo creamos a cabalidad. Lo que dice es la verdad. Lo que dice es la verdad. Y lo vamos a estudiar. Pero seguimos con esto. Esta naturaleza o cosmos que tanto venera esta sociedad no es más que un gran escenario donde actúa la maldad dando su fruto. Esa es la realidad. Negando el Génesis se niega esa realidad de depravación y se atribuye a lo que vemos una naturalidad, y como natural que dicen que es, lo es por tanto aceptable y hasta deseable. Ese es el engaño, parte del engaño. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a hablar de un tal Herbert Spencer, que no sé si os sonará, Herbert Spencer, pero este señor, hijo del diablo, fue un hijo del diablo, terrible, porque basados en sus apreciaciones y en sus enseñanzas, muchos basaron su ideología y tenemos atrocidades como el nazismo, y nadie niega eso, ¿verdad? Y también como el comunismo más atroz maoísta, por ejemplo, marxista maoísta, y cosas por el estilo, que son terribles
que hicieron tanto daño a tantos, que mataron a tantos millones de personas y que siguen haciendo daño y que aún se pretende imponer y si aún se sigue pretendiendo imponer en países como Venezuela, por ejemplo, y en muchos otros. Los Jemeres Rojos, ¿verdad?, en Camboya, Mao, a final de su vida, el exterminio que hizo, Corea del Norte, en fin. ¿De dónde viene toda esa maldad? Ya os lo digo, de negar los principios morales y de poner sencillamente unos principios que a uno le da la gana para obtener sus resultados y sus premisas. ¿Y en base a qué? En base a lo que vamos, entre otras cosas, a estar viendo. Herbert Spencer. Herbert Spencer, naturalista, filósofo, psicólogo, antropólogo y sociólogo inglés, lo siento, Phil, del siglo XIX. Yo he estado viendo fotos de él, ¿no? Estaba estudiando esto, he estado viendo fotos de él, y te das cuenta, las personas, solamente la cara que tienen, dice mucho, dicen que la cara es el espejo del alma, y tiene una cara de malvado el tipo. Miradlo por internet, lo veréis, pero bueno, eso es anecdótico. Entonces, por lo mencionado arriba, la filosofía del darwinismo social, o sea, llevado a lo social, al humano, a lo social, de Herbert Spencer, aplicaba a las sociedades humanas las doctrinas de la evolución y supervivencia de los mejores adaptados. ¿Qué te suena? Claro, si resulta que tomamos como verdad, se toma como verdad, que el más fuerte es el que siempre irá hacia adelante, y eso se ve en la naturaleza, y se ve como algo bueno porque está en la naturaleza, porque es natural, ¿me estás entendiendo? Pues ¿por qué no llevarlo a lo social? ¿Por qué no llevarlo a lo humano? ¿Qué diferencia hay? Si de todos modos no hay ningún juez en el universo ni nada por el estilo. Sino que en realidad el que puede más es el que se lo va a llevar. Pues potenciemos eso, al fin y al cabo, algunos sobreviviremos. Esa es la manera de pensar, básicamente. Bien que es fácil de entender, ¿eh? Por eso dije en un principio que tiene su lógica. Claro, si tú niegas a Dios, si uno niega a Dios, si uno niega todo el principio moral, y además tienes la osadía de llamarlo eso algo débil y conforme a debilidad, como este señor tuvo la osadía de decir. No, eso fue Nietzsche, que lo veremos dentro de un momento. Pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? Si eso es un lastre. No, vamos al grano, vamos a lo importante, vamos a lo que realmente nos va a beneficiar. Y si los débiles caen por el camino, bueno, no se ve eso en la naturaleza, no ocurre eso en la naturaleza de todos modos. Pero ¿qué es lo que ocurre en la naturaleza, hermanos? Y quiero decirlo otra vez, para que nadie me pille ahí en el vídeo y diga, ¿qué está diciendo este? ¿Qué es? Que un cristiano de esos que son mal pensados, siempre van a buscar a ver qué pueden ver ahí para luego hacerte un corte del vídeo y luego sacártelo. No quiero eso. ¿Qué es lo que vemos en la naturaleza? Insisto, ¿vemos la naturaleza de Dios? No vemos la naturaleza de Dios. Vemos la naturaleza de la maldición de Dios. Dios ha maldecido la naturaleza. Ay, ¿dónde lo dice en el Génesis? Y Dios maldijo la tierra. De ahí que la tierra empezó a producir cardos. ¿Verdad que lo dice? Cardos, hierbas venenosas y todo lo que quieras. Y aún así, Dios ha preservado mucho de lo bueno, gracias a Dios, porque Dios es bueno. Pero no te dejes engañar, esta naturaleza no es como Dios la diseñó, ¿eh? Es la consecuencia del pecado del hombre. Vamos a ver más de este pájaro, Herbert Spencer. Spencer argumentaba que si la naturaleza misma ha determinado que los fuertes viven y los débiles perecen, esta regla también debería gobernar toda la sociedad. Es lo que acabo de decir. Claro, si es que es de lógico, es de cajón. Enseñaba que las diferencias de raza y de clase reflejan esta disposición natural de las cosas. De ahí el racismo y el clasismo. Por eso para él no existe razón moral trascendente que justifique la compasión por los que están en desventaja en la lucha social. Incluso lo enseñaba como que eso es debilidad. El que tiene compasión es débil. El manso es débil. O sea, la enseñanza contraria a la de Cristo, vamos. Impresionante. ¿De dónde viene mucho de lo que estamos viendo en este nuevo orden mundial que se está instaurando en esta sociedad? Donde se quiere eliminar a no sé qué porcentaje, pero altísimo de la población humana. Eso es lo que se quiere. ¿De dónde viene todo eso? De estas enseñanzas. Es muy fácil basarse en estas enseñanzas porque tienen lógica. Porque en el momento en que uno no cree en Dios y por tanto no cree en la enseñanza de Dios, puede fácilmente basarse en esto para conseguir sus propósitos. Vamos entendiendo un poquito más de dónde viene toda esta maldad, en qué se basa. Acuérdate de Charles Darwin, ¿eh? Es que el más grande se come al más pequeño.
es que todo empezó a partir de una sopa, de un caldo de cultivo, todo a partir de ahí. Y esta es la gran incongruencia, ¿no? O sea, por un lado hay lo que ellos llaman evolucionismo, es decir, unir a mejor, ¿verdad? Un evolucionar, unir a mejor, pero por el otro lado, se ve todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? No tienen explicación, ellos sencillamente creen lo que quieren creer. Cualquier cosa con tal de negar al Creador. Sigo. Estamos con Herbert Spencer. Para este hijo del diablo, todo esto es parte del proceso evolutivo natural y la sociedad iba a mejorar mediante el reconocimiento de la superioridad de las clases dominantes y el estímulo de su primacía. ¿No lleva esto a todo principio racista y clasista? Pues claro que sí. Ahora, esto no ha muerto. Hoy en día es parte del engaño. Hoy en día se está imponiendo el buenismo, que es contrario a esto, aparentemente. Pero es solamente una cortina de humo. No es verdad. Es una cortina de humo. Realmente esto es lo que impera en las clases altas que gobiernan este mundo, las muy altas. De ahí que el mundo entero está bajo el maligno, porque el mundo está gobernado piramidalmente. El mundo este. Dios está por encima de todo. Pero Dios permite esto porque Dios, quiero decir esto y recalcarlo, Dios quiere castigar con justicia absoluta este mundo y lo va a hacer en su momento. Y mientras tanto tiene que permitir que las cosas pasen. Porque, claro, tiene que ser así. Tiene que ser de ese modo. Tiene que cumplirse la voluntad de Dios. Ahora, bajando el listón, dejando al Señor en su justicia y lo que tenga que hacer ahí, y viendo y observando lo que está pasando en este mundo, a esto me estoy refiriendo, es que unos pocos que están arriba son los que manejan todos los hilos, o al menos eso pretenden, y hasta cierto punto lo consiguen, ¿vale? De ahí, entre otras cosas, que el señor Maduro, el presidente Maduro, aún esté en el poder. De ahí es que en Cuba todavía haya una dictadura, y muchísimas más cosas. Porque ellos siguen el principio hegeliano de tesis, antítesis, síntesis. Es decir, hay una tesis, vamos a hacer una antítesis, es decir, lo contrario, que eso serían las incongruencias de las que estoy hablando y muchas otras, para tener una síntesis, para conseguir un propósito. Es la manipulación de esta sociedad, ¿vale? Esto funciona así, básicamente es así como funciona. Entonces, el propósito es que solamente los elegidos, según ellos dicen, los elegidos sean los que se queden en este planeta, los demás desaparezcan. ¿Tú crees que la hambruna que hay en África no podía haber desaparecido hace mucho tiempo ya si se hubiera querido? ¿Por qué sigue? Porque hay un interés, esa es la antítesis. Esa es la antítesis para conseguir una síntesis. Eso, hay una inteligencia ahí, pero es satánica. Es satánica. Sigo. Vamos a hablar de Nietzsche. Tan de moda y tan en boga hoy en mismo. Ahí tenemos a Pablo Iglesias, llamado el Coletas. Llamado el Coletas porque va con una coleta, o sea, no es... Y él le gusta Nietzsche, y tantos otros que están ahí les gusta tanto Nietzsche, y Nietzsche para arriba y Nietzsche para abajo. Y Nietzsche era otro hijo del diablo. ¡Qué curioso! Toda la filosofía de Friedrich Nietzsche se basó en la doctrina de la evolución, que lo sepáis. Acordaos de Charles Darwin, que profesaba ser cristiano en un principio, pero que fue un apóstata, evidentemente, y murió en tormento, torturándose, diciendo, Dios mío, ¿qué he estado enseñando? Y Dios tenga misericordia de él. Pero lo que él hizo, lo que él enseñó fue terrible, porque otros malvados, y más malvados aún, lo tomaron, lo recogieron, lo agarraron, como dicen en Sudamérica, lo agarraron, para hacer su propia interpretación de las cosas. Y aquí tenemos a uno, a Nietzsche. Toda la filosofía de Friedrich Nietzsche se basó en la doctrina de la evolución. Nietzsche mantuvo una hostilidad amarga contra la religión en general y el cristianismo en particular por malas experiencias personales. ¡Qué curioso! La moralidad cristiana representaba en esencia todo lo que Nietzsche aborrecía. Este hombre decía que las enseñanzas de Cristo glorificaban la debilidad humana
y eran funestas para el desarrollo de la raza humana. Voy a decir una cosa. Él dijo Dios ha muerto. Bueno, Dios no ha muerto, él sí está muerto. Pero bueno, si Dios hubiera muerto como él decía, Nietzsche hubiera tenido razón. Claro, si no hay un Dios, ¿quién dice lo que está bien y lo que está mal? Insisto en esto. Y tú dirás, bueno, pues que depende mucho de la moral de cada uno, de la conciencia de cada uno. Vale, pero ¿de qué vale eso si no está sustentado en una legalidad, en una justicia, por no haber Dios? ¿Me estás entendiendo? Piénsalo. ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? Dios lo define. Pero imagínate que Dios no existe, que es un invento, como dicen ellos. Pues claro, ellos estaban en su valor, en su derecho, hasta cierto punto, podemos entenderlo, de decir, pues si no existe Dios, tampoco existe ni el bien ni el mal, y desde luego todo lo que es compasión, amor al prójimo, lo que esto no ayuda en nada, porque esto es piedra de tropiezo, porque los más fuertes van a venir y nos van a comer con patatas fritas. Mejor ser fuerte. De ahí nace la filosofía nazi. ¿Te das cuenta? El nazismo nace de ese entendimiento. Nosotros somos los mejores. Como veremos que Ubermensch, ¿no? Los superhombres. ¿Por qué? Si no hay Dios, y está probado que Dios no existe, porque la teoría de la evolución no admite ningún Dios, ¿eh? Y con que yo soy evolucionista, no yo, eso es lo que dice el nazismo. Con que no existe ningún Dios, pues no existe ni bien ni mal, por lo tanto yo determino lo que está bien y lo que está mal conforme yo quiera. Porque para eso yo soy Dios de mí mismo, si lo quieres así. Y con que soy el más fuerte, y voy a ser el más fuerte, tú te fastidias en detrimento, tú en detrimento, yo voy para adelante porque no te necesito, porque yo soy aquí el que voy a conseguir todo lo que quiero. Bueno, ese es el pensamiento diabólico, claro, ese es el pensamiento satánico, ¿no? Satanás es lo que ha pretendido siempre. ¿Te das cuenta de lo terrible que es, verdad? Pero en eso está basada la filosofía naturalista. No existe Dios. Por lo tanto, cada uno que haga su capa un saño. Y el más fuerte es el que va a vencer. Y el menos fuerte es el que va a palmar, como decimos aquí. Y ya está. Nietzsche sufrió seguramente abusos en su infancia, en su juventud, y llegó a aborrecer. Él dice la historia que él era de una familia cristiana, si lo era o no cristiano no sabemos, pero que tenía principios cristianos, eso sí, pero que luego se amargó hasta el punto de decir todo lo que dijo. Eso es lo que pasa cuando se niega a Dios. Entonces, Nietzsche, el tan actualmente alabado y ponderado por esta sociedad, Nietzsche, se burlaba de valores morales cristianos como la humildad, la misericordia, la modestia, la mansedumbre, la compasión por los indefensos y el servicio al prójimo. Eso lo veía como un lastre, como algo innecesario. ¿Para qué tenemos que hacer todas estas cosas? Si aquí lo único que vale es quien pueda sobrevivir. Y decía, ¿no es lo que se ve en la naturaleza? ¿No es el tigre el que puede a todos los demás animales? ¿No es el tigre el más fuerte o el león el más fuerte? ¿Por qué ser ratón si puedo ser león? Y si comiéndome a más ratones voy a ser mayor león, pues me voy a comer a todos los ratones que me quiera comer, ¿no? Claro, si a Dios le dejamos de lado, no existe, es lo lógico. Y fíjate lo que esta sociedad ha sufrido por causa de la enseñanza de gente así. Terrible, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios de que Dios es y nunca dejará de ser. Así que esta gente se está engañando mucho, pero bueno, cada uno recibirá en el juicio lo que le corresponda. Escribe MacArthur en su libro La batalla por el comienzo acerca de Nietzsche. Dice, muy interesante esto, por eso lo he escrito, lo he transcrito, quiero decir. Creía que esos ideales engendraban más debilidad en la sociedad. Nietzsche dividió a los humanos en dos tipos. La clase superior, que era una minoría dominante y con conocimiento, y el rebaño de seguidores mansos como ovejas que podían manipularse con facilidad.
Esa es la filosofía del nuevo orden mundial, que lo sepáis. Esta es la filosofía del nuevo orden mundial, que le llaman el nuevo orden mundial. Sigo. Llegó a la conclusión de que la única esperanza para la humanidad era que la clase superior evolucionara hasta convertirse en una raza de superhombres, Übermenschen, en alemán, los cuales serían libres de toda limitación religiosa o moral y se adueñarían del poder para llevar a la humanidad a la siguiente fase en su evolución. No es sorprendente que la filosofía de Nietzsche pusiera los cimientos para el movimiento nazi en Alemania. Lo que sí sorprende es que a principios del siglo XXI la reputación de Nietzsche haya sido restablecida por filósofos, soñadores y charlatanes de oficio y que sus escritos estén otra vez de moda en el mundo académico. Sin duda alguna, su filosofía o algo muy parecido a ella es el producto inevitable de la adherencia ciega al naturalismo. Es que es consecuencia de una cosa de otra. Es que nada ocurre porque sí. O sea, no es, y de repente la gente empezó a... No, es que todo tiene una preparación, hay una inteligencia detrás y todo con el fin de llevar a la inmensa mayoría de la gente a la perdición más absoluta. El diablo está ahí, haciendo eso. Por causa de la negación del Génesis, toda esa maldad que iba sumándose y sigue y seguirá, sumándose es la derivada de la negación del libro del Génesis. Si se niega el Génesis, se niega el concepto del inicio del pecado y sus consecuencias, piensa bien eso. Y por tanto se niega el resto de la palabra de Dios, la Biblia. En un altísimo porcentaje, esta sociedad actual ya ha rechazado al Dios revelado en las Escrituras y para abrazar el materialismo naturalista. De esa manera, la mentalidad moderna no tiene razones fundamentales para acogerse a algún parámetro moral ni ético, que es lo que vengo diciendo todo el rato, pero hay que insistirlo bastante para que vaya entrando y lo vayamos entendiendo. De ahí todo lo que está pasando hoy en día y que incluso se está legislando y por tanto ya no tengo libertad de decirlo. Las maldades que se están legislando en esta sociedad, aquí en Madrid, no hay que ir más lejos. Y sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero ahora públicamente no se pueden decir cosas porque te pueden multar con multas terribles y cosas que se van a ir poniendo cada vez peor. Y por tanto, no solamente nos quitan la libertad de expresión, nos están poniendo una mordaza porque nos la están poniendo. No tenemos libertad de decir las cosas como son, cosas que son ABC. No las podemos decir, sino que además, eso tiene unas consecuencias terribles, porque cuando la verdad se va acallando, se va cercenando, se va poniendo un bozal a la verdad, ¿qué van a creer los niños que están creciendo o van a crecer? ¿Qué van a llegar a creer? Por eso yo también de paso digo que creo que el fin es próximo. El fin de esta sociedad es próximo. Yo creo que Cristo vuelve pronto. No puede ser de otra manera, porque es terrible lo que está pasando. Todo lo que son los principios naturalistas, filosóficos, el naturalismo filosófico, se está legalizando. Y por tanto, nadie tiene ya la libertad de decir las cosas si no quiere ser sancionado. Pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. No tiene criterios definidos o básicos para preferir la virtud por encima de lo inmoral, ni justificación de algún tipo para considerar la vida humana como diferente o más valiosa que cualquier otra forma de vida. De aquí para muchos la vida de los animales es igual e incluso superior a la de los hombres, que dije antes. La sociedad moderna abandonó hace mucho tiempo su fundamento moral. La sociedad moderna abandonó hace mucho tiempo y ha perdido el norte, está claro. La aceptación de las propuestas darwinianas fueron la base para todas estas filosofías que se oponen por completo a la visión bíblica de la naturaleza del hombre. La enseñanza de Darwin de negación del creacionismo fue en sí misma una propuesta anticristiana y la madre de todas las teorías también anticristianas acerca del origen del ser humano y del origen del cosmos. El hecho claro y contundente es que todos los frutos filosóficos del darwinismo han sido negativos, infames y destructivos para la sociedad. Ninguna de las revoluciones del siglo XX y XXI que fueron inspiradas y ejecutadas a partir de filosofías naturalistas basadas en Darwin sirvieron para el mejoramiento o el ennoblecimiento de la sociedad, sino todo lo contrario, para mayor destrucción del ser humano. ¿Y quién está detrás de eso? ¿Qué voluntad hay detrás de eso? Es el diablo mismo, buscando la destrucción del ser humano. Y los hombres poniéndose de acuerdo con eso.
por negar la verdad creacionista, por negar el Génesis, por negar a Dios. Por el contrario, el principal legado social y político del pensamiento de Darwin es un espectro completo de tiranías malvadas, como el comunismo inspirado por Karl Marx en un extremo y la maldad nazi, entre otras, inspirado por Nietzsche en el otro extremo. Dos maldades. Ya para acabar, hermanos, vamos a leer de nuevo Romanos 1. Seguiremos con esto, claro. El próximo domingo me gustaría enseñar sobre las repercusiones en lo que llamamos la Iglesia, en lo que se llama la Iglesia, mejor dicho, al respecto. Y lo tibia que es la Iglesia al respecto. A ver, no es la Iglesia de Jesucristo, es lo que se ve como Iglesia. La Iglesia de Jesucristo es santa. Pero lo que se ve como Iglesia, lo tibia que es respecto a todas estas cosas. Pero eso será el domingo que viene, si Dios quiere. Me gustaría detenerme aquí, Romanos 1, 18, 22, porque la ira de Dios, ¿qué dice? La ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues Charles Darwin va a tener que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Y todos los que están con él. Porque lo que de Dios se les conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, y las visibles también, ¿verdad?, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios. Se hicieron necios, y cada vez más necios, y cada vez más necios, y más necios, y más necios, porque es la necedad, es en el enaltecimiento de la ignorancia. Esa es la necedad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y oro, Señor, que muchos podamos ser tocados por estas cosas, Señor, de manera que podamos entender más lo que está pasando y nos apartemos del mal y creamos tu verdad revelada, la verdad del Génesis. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.